Con visitas acá en el estudio, las visitas que estaba programado, hace días que venimos invitándolas. En esta ocasión nos visitan alumnas del Instituto de Formación Docente número 819. Están cursando el segundo año en el profesorado y por supuesto la visita se debe a que ellas van a tratar de culminar un proyecto que vienen haciendo durante todo el año en la materia de historia y política, de la educación argentina. Nos van a estar contando, van a poder presentarnos, contarnos un poco de la historia, la educación, poder hablar esto de la relación de familia, educación. Bueno, muchas problemáticas también que atraviesa la educación actual, el sistema educativo, las políticas educativas que estamos transitando actualmente. Y las voy a presentar. 4 alumnas que hoy se presentan de segundo año. Las voy a presentar. A mi lado está Cristina Sánchez. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Cristina viene desde Aldea Veleiro. Es una estudiante que se viene. ¿Cómo haces todos los sábados para venirte? Todos los sábados me trae mi papá a cursar. Me trae y me lleva. Ah, bien, buenísimo entonces, bien por el papá que te hace el apoyo a la emoción. Sí, totalmente, sí. Bien, buenísimo, desde Aldea Veleiro es lejos. Sí, es lejos, así sí, que bueno, sí. vamos por el segundo año y te quedan 2, a meterle garra nomás. Bueno, ahí tenemos a Cristina Sánchez, después tenemos a Lirian Álvarez, que viene desde la provincia de Corrientes, actualmente viviendo acá en la localidad de Río Mayo y aprovechando esta oportunidad de poder cursar el profesorado. Bienvenida, Lirian, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Sí, bueno, como lo decís, soy de la provincia de Corrientes, de la localidad de Paso de los Libres, y hace 2 años que vivo en Río Mayo. Anteriormente también viví en Aldea Veleiro, de donde es Cristina, en este caso por cuestiones laborales de mi esposo, ¿no? Claro. Pero bueno, estoy viviendo en Río Mayo y estoy muy contenta y tratando de culminar este proyecto que es formarme, ¿no? Como en el Instituto de Formación Docente. Bien, bueno, vamos a seguir presentando a Rocío Gómez, quien es de Río Mayo, por supuesto también transitando el segundo año del profesorado. Bienvenida, Rocío. Gracias, Gloria, y agradecerles a ustedes, pues, a Cable Canal por recibirnos y por darnos una mano, ¿no?, con esto que es culminar el cierre de historia y política de la educación argentina. Bien, lo importante es que va en la mitad de la carrera, es la mitad. ¿Vieron cuando uno va a una meta y dice estoy en la mitad, tengo que llegar, me quedan 2 años, así que no falta mucho, chicas, ¿eh? Vamos a terminar este año y vamos a seguir los 2 años más, por supuesto. Y la última que le voy a presentar, la conocemos de otras comisiones, Florencia Ríos, quien está también desde la provincia de Salta. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estamos? Hola, Gloria, muy bien. Bien. Sí, vengo desde Salta. Salta también, la Linda. Sí, Salta la Linda. Llegué acá también por cuestiones laborales de mi esposo. Y bueno, ya va a ser 2 años que estoy en la localidad. Bueno, bien. Y acá con el grupo de compañeras cursando la carrera de nivel primario. De nivel primario, bien. ¿El grupo se formó así por la emoción y cómo fue que se formó o lo formó la profesora que ustedes tienen como profesora? Acá nos contaban que de historia y política, ¿el nombre de la profesora cuál era? Ella es Ángeles Casales. Ángeles Casales, bien. Ella está ahora en Perito Moreno, por eso no ha podido culminar este proyecto con las chicas, pero bueno, acompaña también todo el trabajo que vienen haciendo, tanto en lo teórico como hoy, que nos van a acompañar acá. Seguramente nos va a estar viendo, le vamos a mandar saludos cuando finalicemos esta entrevista. Bueno, yo les decía a ustedes que las 4, ¿cómo se formaron? En realidad el grupo surgió el año pasado. Empezamos el año y empezamos a trabajar juntos, no solo en esta materia, sino en todas las materias. En todas Entonces, las materias. el año pasado nos fue muy bien. Sí. Entonces, este año volvimos a formar el mismo grupo. Ninguna se quedó. Todas van a la par. Y la profesora, Angie, la tuvimos igual el año pasado. Entonces ella ya sabe cómo venimos trabajando y nos deja seguir estando juntas. Sí. Así que... Bien, buenísimo entonces, chicas. Ahí es importante un grupo. Cuando uno hace la cursada es muy importante sostenerse en el otro quizás no entiende una cosa, pero entiende la otra. Y juntos irse apoyando, y es importante, viste, que las ideas diferentes es lo que hace el aprendizaje. Porque si no, uno en soledad quizás decir, bueno, yo entiendo de esta manera, pero como que el aprendizaje no fluye. Entonces es importante que ustedes participen así en grupo, que puedan enriquecerse de esto, de lo que es la docencia. Bueno, yo lo digo ahora como docente.
Bueno, ustedes me van a estar presentando, nosotros vamos a arrancar con esta entrevista. Más que nada, bueno, las chicas en la primera parte nos van a contar un poco de la historia, la educación. Una de ellas seguramente es la oradora de este momento para que nos presente o nos cuente un poco. ¿Quién quiere comenzar? ¿Lili? Sí, bueno, nosotras en lo que va en el trayecto del año en la materia Historia y Política de la Educación, tratamos a diversos autores y entre ellos uno de los más importantes, Adriana Puigros. Sí. La docente cuando inicia la cátedra, en los primeros trabajos, nos empezó a enseñar cómo se conforma el sistema educativo argentino, ¿no? Sí. Que no surge de la espontaneidad o de un momento para el otro, sino que, como sabemos, en Argentina todo como que demoró en organizarse, ¿no? Sí. Bueno, si nos remitimos a la época precolonial, en esa etapa histórica, el sistema educativo no existía como algo organizado y unificado, claro, sino que existían las escuelas del rey. Sí. Eran escuelas solventadas por la corona española, ya que nosotros estábamos bajo el dominio del yugo español, sí, y solamente accedían a ello, a las escuelas, los hijos de peninsulares, es decir, de españoles que se asentaban en el territorio, ¿no? Es decir, claro, que los niños, los criollos, los nativos americanos no podían acceder a la escuela, no era un derecho como lo conocemos hoy en día. Eran netamente elitistas y patriarcales. Exacto. Bueno, si avanzamos un poco más, pasaron siglos de historia, ¿no? Llegamos a la época de la Revolución y los gobiernos revolucionarios tomaron estas escuelas consideradas como escuela del rey y las llaman escuelas de la patria. Esto nosotros vimos en una clase que pudimos desarrollarlo con las chicas, donde a cada grupo de estudiantes le toca un tema y a nosotros, bueno, nos tocó desarrollar esto, donde aprendimos que en estas escuelas de las patrias se fueron también creando nuevas escuelas a lo largo del territorio, por ejemplo, las escuelas del norte que fueron creadas por Belgrano, y en la escuela, la educación... Fue uno de los impulsores con San Martín, también con nuestros próceres que fueron los que apostaron por una educación. Exacto, una educación común, o sea, pública. Los inicios. Exacto. Sí. Entonces, en esta etapa de la historia nosotros aprendimos sobre todo esto y ¿qué podemos decir? Que la educación empieza a verse como un derecho cada vez más, ¿no? Pero, sí, ¿qué pasa? Se dilató mucho cómo se iba a unificar o a consolidar el sistema argentino, el Estado, ¿no? ¿Qué rumbo iba a tomar? Entonces, ¿cuánto más la educación? Pasamos, si avanzamos un poco más, llegamos a los gobiernos, que en realidad no había un gobierno, sino que había como disputas entre unitarios y federales. Sí, y en algunas fue problemática. Esa parte fue problemática porque, bueno, lo que era todo centralizado Buenos Aires, como que todas las ideas eran centrales desde Buenos Aires y se tenía que replicar desde Buenos Aires, y como que las provincias no tenían ni voz. Estaban, y bueno, como que no pertenecían, entonces... Y todavía seguían siendo escuelas para varones. Pero luego, cuando llega Estanislao López, empezaron a haber algunas escuelas para niñas, donde el enfoque era totalmente distinto a la escuela para varones. Claro, como dice la compañera, cada provincia, cada caudillo organizaba la educación de acuerdo a sus posibilidades. En Santa Fe, por ejemplo, Estanislao López hizo lo que dice la compañera, escuelas mixtas o escuelas para niñas que si bien tenían un enfoque diferente, pero por lo menos ahora la mujer sí ya podía en algunas provincias acceder a la educación, ¿no? Bueno, si avanzamos un poco más, se sanciona la Constitución en el 1 de mayo de 1853 y el sistema como que empieza como a consolidarse el Estado argentino como uno solo y unificado, porque no nos tenemos que olvidar que en el territorio coexistieron dos formas de gobierno, ¿no? Por un lado, la Confederación Argentina con las provincias y por otro lado estaba Buenos Aires. Hasta el año 1861 más o menos, que con el Pacto San José de Flores y otros tratados se introducen a la Constitución y, bueno, se consolida el Estado. ¿Qué sucede? Empiezan a surgir nuevas vienen las presidencias, una de las presidencias más importantes, que son las presidencias del orden y el progreso, que nosotros las conocimos de esa forma en Historia y Política de la Educación, y empieza como a gestarse esa idea de educación para todos. ¿Pero por qué? Claro. Porque surge el primer Congreso Pedagógico en el año 1882, acá ya estamos en un modelo de Estado oligárquico. ¿No? El modelo de Estado oligárquico buscaba organizar el sistema educativo y unificarlo para todos por igual y que no esté esta desfragmentación que veníamos diciendo de la que una provincia tenía escuelas mixtas, otra tenía escuelas pías, otras escuelas conventos, y hacerlo como algo más como un derecho, ¿no? Claro, o sea, también ya pensarlo como un derecho, pero también para todos. Exacto. Porque habían ciertas clases antes que accedían a la educación y otras
No, directamente no, y bueno, y ahí de a poco se empieza a insertar esto de la mujer en la educación y también los maestros, porque eran todos hombres en un principio. Exacto. Y bueno, ¿qué sucede? Para el primer congreso pedagógico, el Estado se empieza a preguntar, a indagar en que si la responsabilidad de la educación es un deber del Estado o si es un deber que tiene que continuar en manos de la Iglesia, ¿no? Claro. Y si nosotros hicimos todo un trabajo alrededor de este tema y luego del Congreso Pedagógico se llega a la conclusión de que no, de que el Estado es un bien público, de que la educación es un bien público. Por ende, el Estado es quien tiene que responder y garantizarlo. Claro, bueno, totalmente. Surge la ley en el año 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, surge la ley número 1420 y como que sienta las bases de un sistema educativo común, bajo la premisa del sistema educativo de que es una ley laico, público y gratuito, ¿no? Claro, y obligatorio. Sí, y obligatorio. Entonces ahora a los niños también es como que se le da un espacio en particular al niño, que es el espacio, la escuela. Y se utiliza la escuela para esto, para forjar ciudadanos, para forjar patriotismo, para unificar las razas, porque también venían como todos los inmigrantes, ¿no? Sí, muchos inmigrantes. En esa época de 1880, que bueno, es la etapa de agroexportación. Exacto, bueno, el inmigrante, han venido muchas y la verdad que había que claro, y unificar las ideas, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante para el sistema educativo argentino. Viene la ley Laínez igual. Que fue sancionada en 1905. Sí. Lo que viene a hacer esta ley es como a complementar, digamos, la ley 1420. Claro. Entonces, el Estado interviene para crear escuelas, ya sea en las provincias que solicitaron, elementales, mixtas, infantiles, rurales. En zonas rurales se hizo como se hizo las escuelas en un índice de alto analfabetismo, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que viene a hacer la ley Laínez, viene a permitir hacer escuelas en zonas en donde no había escuelas, en zonas rurales. Ahí es donde nacen las escuelas rurales, donde empiezan sus inicios, que ahí también surge Sarmiento, que tratando de fundar todas estas escuelas, tratando de que cada pueblo o cada lugar donde no habían escuelas, que llegue al menos una. Y también importante, creo que, no sé si ustedes lo nombraron, pero la educación inicial, que nace ahí cuando vienen docentes desde Estados Unidos, maestras jardineras, para poder brindar educación inicial que no se brindaba, o sea, el jardín de infante, que lo consideraban a los niños a partir de los 6 años que podían aprender, pero el antes era como que no se consideraba. Y en esta etapa donde ustedes decían, empiezan... Fue cuando Sarmiento trajo, ¿no? Claro, cuando trajo las esa maestras. docente, trajo 61 maestras de Estados Unidos. Eso era. Y bueno, pero después vinieron estos contratos también, ¿no? Donde tenían que firmar, no podían contraer matrimonio, no podían salir a los espacios públicos desde las 8 de la mañana hasta las 6, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, si no era algo escolar, ¿no? Y tenían muchos ítems de esos contratos que firmaban y decían que se tenían que ser damas educadas. De ahí viene el señorita, ¿no? El señorita. Ah, mira, hay que romper esas matrices, chicos. No. Hasta el día de hoy nos siguen diciendo señoritas, aunque muchas somos casadas. No, ahora somos profesoras. Bueno, sí, avanzamos un poco más por la historia... por el sistema educativo, logramos la ley 1420, hay un crecimiento exponencial en el país, justamente con Argentina como granero del mundo, esas cantidades de inmigrantes que llegan al país atraídos por la promesa de tierra y trabajo, la escuela sirve como para unificar y organizar también a los ciudadanos, ¿no? Pero avanzamos un poco y llegamos lamentablemente, a los gobiernos de facto, ¿no? En Argentina. Claro. En estos gobiernos de facto lo que hubo fue como un retroceso en la pérdida de estos derechos. Porque, por ejemplo, durante la época del general Videla, con la ley número 21.809, lo que se hace es descentralizar a la educación. Que lo que provoca es que el día de mañana, cuando llega la Ley Federal de Educación, la número 2495, termina de descentralizar y continúa como el trabajo de los gobiernos de facto, ¿no? De los gobiernos y las juntas militares. Esa ley de la que habla la compañera llega con el gobierno de Carlos Saúl Menem.
Lo que viene a hacer es a descentralizar la educación y, como dice la compañera, hacer un retroceso en donde le imparte toda la responsabilidad de la educación a las provincias. El Estado ya no garantizaba la educación. La Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación. Entonces, justamente, esta ley llega y hace un retroceso en la educación, porque había provincias que estaban mejor posicionadas, entonces no se veían tan afectadas, ¿no?, por esta descentralización, pero había provincias que estaban empobrecidas y sí sufrieron. Entonces acá aparece una desigualdad en cuanto a educación. Incluso cuando surge esta ley se empieza a ver que existe lo que conocemos como el EGB y el polimodal, que el EGB consistía en 9 años de duración y el polimodal en 3 años. Lo pasaban a obligatorio igual. Recordemos que con la 1420 solo teníamos educación primaria obligatoria. Sí. Y con esta ley ya pasamos al EGB también obligatorio. Sería el secundario obligatorio, ya sería el primario y bueno, el nivel inicial también. Y bueno, y en esta época también nosotros pudimos estudiar y analizar a través de diversos autores el índice de deserción que hubo, ¿no? Sí, no solo por eso, sino por, el fracaso escolar y las políticas educativas del momento, que veían en la educación no como un derecho de las personas, sino que lo veían como un servicio, ¿no? Entonces las políticas neoliberales afectaron mucho al sistema educativo y tratar de recuperar eso llevó y está llevando todavía su tiempo, y si bien más adelante durante las políticas del señor Néstor Kirchner, con la ley 26.206, que es la actual ley, nosotros tratamos de recuperar esto y de que la sociedad deje de ver a la educación como un servicio y lo tiene que ver como un derecho fundamental. Es algo que el Estado tiene la responsabilidad de proveer y que sea de calidad, que los presupuestos alcancen para que realmente se cumplan todo lo que establecen las leyes a nivel nacional y las leyes provinciales sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, y la compañera, por ejemplo, es la que va a hablar un poco de la ley actual, de la ley de educación número 26.206. Claro. Y ustedes en esto de la historia, que fueron estudiando y se fueron dando cuenta en cada etapa de la historia, de cómo estuvo marcada la educación y de cómo decisiones que se toman tanto en la política marcan cada historia. Bueno, esto es el gobierno de facto, donde no se podía hablar de ciertos temas, donde fueron perseguidos muchos profesores, no se podía pensar. Bueno, también lo que es la parte de... Sí, hubo mucha censura, mucha ideología. Por ejemplo, la Constitución, la Constitución no se podía leer ciertos autores o ciertos libros. Fue una época muy censurada y se perdió justamente esta visión de que la educación es para la libertad, para enseñar, para democratizar. Y sin embargo, las personas como que se acostumbraron en esa época, ¿no? A la censura y a hacer lo que el miedo, lo que el gobierno de facto militar obligaba. Y es como que eran como un allanamiento, ¿no?, por parte de las personas. Claro, sí. Bueno, siguiendo después con la historia, bueno, también parte de lo que lleva esto de la tarea docente, del hacer docencia todos los días, no deja estar de lejos, y siempre también están las problemáticas dentro de la educación. ¿Qué problemática ustedes vieron, pudieron indagar desde la cátedra, pudieron hablarlo? La sobrecarga del docente es una problemática. Sí. El salario. El salario. Si lo analizamos en contexto provincial, el gobierno puso un mínimo de 700.000 pesos. Ustedes estuvieron viendo los recibos, estuvieron comparando también los recibos de sueldo, ¿no? Estuvieron mirando, consultaron, porque las chicas hicieron un trabajo previo de estadística, para contarles ahí al público que no está viendo. Ellas hicieron un trabajo previo de estadística con varios docentes hablando sobre el salario docente actualmente acá en la provincia de Chubut. Ellos ahora están básicamente haciendo ya el cierre de esto. No sé qué lograron, qué vieron, qué les dijeron estos docentes, porque varios que hablaron con... Bien, sí, se dice que hay un incentivo, pero que se paga escalonado. Entonces, con el ajuste a la inflación, no sirven esos incentivos. No llega a cubrir ni a solventar la canasta básica de una familia. Sí, igual el incentivo ahora nos sacaron. Así que el chau incentivo, no hay más incentivo ese de nacional que venía de Naciones, y a todos los docentes del país ya nos sacaron el incentivo. Así que ahora... Bueno, esta insuficiencia económica, ¿qué hace? Hace que el maestro se tenga que sobrecargar.
tiene que trabajar en otro lado, tiene que dar clases particulares, tiene que trabajar en otras instituciones, tiene que estar en múltiples roles, puede... aparte la docencia... no es solamente estar en el aula, sino que el docente se lleva vos lo entendés bien, Sí. Se lleva el trabajo a la casa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer sus planificaciones, sus correcciones, tiene que armar sus recursos materiales que muchas veces son solventados por su mismo bolsillo. Si bien hay un ítem de materiales, muchas veces no alcanza. Claro, muchas veces se reconoce, algunos dicen, bueno, trabajan 4 horas, trabajan 5, mentira. Mentira, Ustedes son díganle, mucho más chicas horas. que están estudiando y uno Y que es estuvimos en 2 docente, prácticas ya. y no, ustedes saben que la tarea docente no termina en el aula, escuela. se sale y se sigue con planificaciones, se sigue con proyectos, se sigue con material didáctico. El material didáctico sale todo del bolsillo del docente, o sea, E incluso ustedes- la tarea no termina solamente con un recurso, con una planificación, No. sino que atienden otras cuestiones, no van solamente a lo pedagógico, sino que también atienden a lo emocional, a resolver Eso es conflictos, importante. a Ujú. poder dialogar con los niños. Si surgen ciertas situaciones dentro del aula, también se debe atender a esas particularidades. Tengo que parar la clase y atender a lo que necesitan los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces Bueno, va más Ahí allá. se ve que a los docentes no se los valora como se debería. Claro, esto de la desvalorización de la Social. tarea docente, o tanto en la sociedad que es vista, se ha desvalorizado tanto la tarea docente. Siempre se pone como la lupa ¿Qué? en el docente, ¿no? Claro, Como que es la culpa siempre- tuviera el docente y en realidad no ven que también parte de la culpa es la responsabilidad política, ¿no? Los políticos son responsables Claro. de las políticas públicas justamente. Por ejemplo, esto lo que decía la compañera que no alcanza para solventar, creo que cobran algo de 90.000 pesos. Para y los material recursos, didáctico, material. sí. No, sí, más o menos. O Y- sea, no me alcanza ni para la goma eva, ni para la cartulina, ni para la fotocopia, porque Para por hacer día las maquetas, las carpetas. tengo 25 alumnos y tengo que imprimir 25 copias para un área, para lengua, para matemática, para sociales, naturales, tecnología, o sea, Nosotras mismas lo vemos en Lo- el profesorado, por ejemplo, que armamos planificaciones. Y el área de imprimir son 20.000 pesos en Sí. planificaciones y decís, ¿cómo hacen los docentes igual? Porque tienen que salir de su bolsillo. Tenés un Y es todos los desagote. días. Sí, también agotada emocional, psicológica, todo, porque las problemáticas sociales inevitablemente traspasan el aula, porque van tus alumnos, el que le falta la zapatilla, el que quizás ni comió, porque hay días que vienen te dicen, ¿qué tomaste a la tarde? Mate cocido y una torta, un pedazo de pan. El papá económicamente no puede solventar esa criatura ya. La escuela trata de ayudar, entonces ya terminas haciendo asistencialismo, psicólogo de todas las familias, del niño, y bueno, y vas a atravesar y sin contarte que uno tiene una mochila con la familia. Que con tampoco puede comida. pagar sus necesidades Tampoco. básicas con este sueldo. Viene un Es- desgaste, ahí viene la sí. desmotivación docente, Sí, ¿no? sí. Pero sin embargo, yo trabajo en una escuela, Mm. estuvimos trabajando juntas igual. Sí, sí. Y yo no veo a los docentes ir desmotivados No, no, a, hay que a trabajar. Van con su refrescarse mejor un poco. predisposición. Sí. Y vos decís, ay, pero no están cobrando nada. Pero sin embargo, van y cumplen su trabajo, hacen como vos decís, de psicólogo, Y sí, porque- muchas veces cumplen funciones que no Claro. deberían. Sí, sí, los chicos, bueno, es importante por ahí en la tarea docente esto de poder contagiar a tu alumno y como siempre decía, el primero que tiene que llegar contento a la clase o tratar de proyectar lo mejor de lo que es como persona, más allá de que, bueno, si el nene necesita un abrazo, un afecto, bueno, venga el abrazo. Algo le debe estar pasando y por eso vino a abrazarte, por eso vino a buscarte, eso es importante, lo que es inteligencia tanto emocional. Yo creo que en el aula traspasa más un 70-80% lo que es inteligencia emocional. Si uno lo trabaja desde ese lado, creo que tiene todas las de ganar para que tu grupo funcione, para que tu grupo salga adelante y para que vos los objetivos que te propongas como maestro desde marzo a diciembre lo puedas lograr. Yo lo trabajo toda la vida, así que desde que soy docente estoy convencida de que si uno trabaja lo que es inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, también lo trabajo. ¿Por qué? Porque el tema de inteligencia múltiple, los chicos, cada uno tiene su fuerte.
quizás ella fue un fuerte, tiene, no sé, es deportista, patinadora, ella es bailarina, él le gusta, bueno, ella le gusta matemática, la resolución de problemas, ella le gusta lo que es oratoria, leer, hacer sus versos, canciones, lo que sea. Bueno, yo sé que ella tiene su potencial, vos tenés tu potencial, cada uno de ustedes tiene un potencial. Entonces es creer yo en mis alumnos. Si uno cree en los alumnos, vos sabés que a diciembre llegás y decís, mira, yo en marzo estaba acá y era una crisis que cómo iba a ser con cada uno de ellos. Y llegar a diciembre y saber la satisfacción que lograste en el proceso y en el camino es lo importante. Obviamente siempre están las herramientas que uno tiene y de proponerse, decir, bueno, no necesitas muchas cosas. Necesitas material de reciclado, unas latas, tapitas, botellitas. Es ingeniársela más que nada, le digo por experiencia. Pero esto es importante, que el docente, que ustedes se den cuenta y que bueno, contarle ahí a la sociedad, a los que nos están viendo, que la docencia está atravesada por todas estas situaciones, tanto problemáticas, todas estas crisis en la educación, la crisis en la economía, bueno, todas estas problemáticas atraviesan la tarea de ustedes, lo va a atravesar y cada uno lo tiene que sobrellevar. Bueno, siguiendo con esto también, bueno, ustedes pudieron ver algo de los paros, de los días que tenemos que cumplir por reglamento. Bueno, ¿qué es lo que vieron más o menos? ¿Qué es lo que hablaron de esto? Los paros son un derecho del docente y que está en el artículo 14 de la Constitución, Bien. en donde se remarca el derecho a huelga y a exigir condiciones laborales dignas. Además la ampara la ley de contrato de trabajo y la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Que Bien. amparan este derecho a huelga. Y podemos ver que la problemática del paro docente no es solamente el salario. Claro. Son condiciones edilicias, son temas con el material didáctico, con las condiciones básicas que se necesitan para enseñar. Claro. Y también podemos ver que a lo largo de la historia el paro docente, la lucha docente viene desde hace muchísimo tiempo, ya que el primer paro docente fue el 20 de noviembre de 1881 en San Luis, donde salen docentes a reclamar su sueldo, ya que llevaban 8 meses sin poder cobrarlo y además en el sistema parecía que cobraban más de lo que en realidad cobraban. Claro. Sigue Entonces, pasando esto en la actualidad, ¿no? Sigue pasando. Hay maestros que pasan sigue pasando. 3, 4, 5 meses y están sin cobrar. Están sin cobrar. Y Y como dice ahora- la viene compa- desde la historia de los años que ella hizo. Sí. ¿no? Como dice la compañera, incluso los paros surgen antes de la ley 1420, porque la ley 1420 se sanciona en el año 1884 y en 1881 surge el primer paro en San Luis. Claro. O sea que esto no es porque están en contra del sistema educativo o en contra de las políticas del momento. Es un derecho, como dice la compañera, constitucional y que surge antes de la conformación y unificación del sistema. educativo. Del sistema educativo, claro, es importante. Quizás también el tema por ahí de los paros es para poder visibilizar que en el sistema educativo, en la educación están fallando cosas, Hay falencias, o ¿sí? Hay soluciones que son urgentes, por ejemplo, el gas, luz y todo eso. Infraestructura nos adecuada. se tiene que asegurar para los chicos, porque bueno, si la educación es de calidad, entonces tiene que ser de calidad, pero en todos los ámbitos, no solamente asegurarle un plato de comida y bueno, y que no tenga gas, que no tenga agua, que en lo posible si no hay luz no pasa nada, si no tienen internet, si no tienen los servicios básicos que tiene que tener una escuela, bueno, esto... Es lo que hablábamos con las chicas en clase, que muchas veces los políticos o las políticas públicas del momento obligan o están como que constantemente ejerciendo presión sobre el docente, quien es obviamente el profesional en la educación y es quien imparte, ¿no? El contenido. Pero también, ¿qué sucede? Estoy impartiendo el contenido, como dice usted, en un espacio donde no tengo gas, donde los chicos están con frío o donde hay olor a gas porque hay pérdida de gas. Sí. Entonces me exigís 190 días, pero no me estás no dando me hace horas. Lo necesario, Lo lo básico para que los niños puedan estar recibiendo esa educación de calidad, porque ¿de qué sirve la preparación, el perfeccionamiento docente si después todo llega tarde? Por ejemplo, lo vimos con el caso de los libros del plan Sí, plan de a nosotros nos alfabetización. llegó en julio. Claro. Y Llegó tarde. todo llegó tarde, por lo tanto todos los niños empezaron tarde y cuando teníamos que estar, no sé, nos tomaban una evaluación
y teníamos que estar culminando de noviembre y estábamos recién en agosto, septiembre, o sea. Fue lo que hablábamos de que por ahí bajan... los lineamientos. Te piden que tengas una escuela inclusiva y te bajan la prueba aprender, que es para todos iguales, no hay ajustes en esa prueba. Exacto. Exactamente. Claro, sí. Lo que sí hablábamos que como que esto de hacer paro es la única forma que encontraron los docentes de hacerse escuchar. El hecho de que no haya clases invita a la sociedad y al gobierno a pensar, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con la educación? Claro, sí. Es la única manera de, por ahí también, de involucrar las familias, porque si no es como que si no hay un paro o no hay una medida de fuerza, la familia, mientras que el nene vaya a la clase, llegue a la escuela y vuelva y ni se enteró si el nene tiene gas, si tiene luz, si tiene agua, si le dieron comedor, si tuvieron para darle ese día. Y justamente esto que vos decís, cuán importante es hablar de la importancia que tiene, ¿no? De que los actores sociales, todos, más allá de docentes, directivos, padres, familia, o sea, la comunidad en sí, nos tenemos que involucrar, debemos involucrarnos, porque la ley 26.206, que es la ley actual de educación, nos dice que la educación es un derecho individual, personal, pero también es un derecho social. O sea que como sociedad debemos involucrarnos en la educación de los niños, porque además esta ley actual de educación trabaja en conjunto con otras leyes, con otras resoluciones. Como por ejemplo con la ley de educación sexual integral, que tuvo mucho debate, pero que es la ley 26.150, claro, Sí, hay que trabajarlo. Hay que trabajarle, estamos avalados como docente por la ley de educación, que bueno, que tenemos también que la 26.206 trabaja con la 27044, que es la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. También, sí. Y trabaja diversas resoluciones, ¿no? Como la 311/16, que trae las configuraciones de apoyo. La figura de la MAI. Hay la figura de la MAI. Y cuál importante es esto de hablar de inclusión, porque hoy en día se escucha mucho esa palabra, ¿no? De inclusión, pero realmente trabajarlo y hacer valer el derecho. Y que la educación sea inclusiva, equitativa, igualitaria, es algo que nos compete a todos como sociedad. Y que no nos quedemos solo en la integración, porque muchas veces dicen, ay, no, pero está ahí con los compañeros. No es tenerlo ahí integrado. Lo estás integrando, pero no lo estás incluyendo. Y muchas veces pasa eso. Eso sí, es verdad. Lo están Eso mandando a es la escuela, ¿no? Si va importante. con sus compañeros, sí, está integrado, pero no está incluido. Y que claro. muchas veces trabajar en conjunto, la escuela, con la familia y la comunidad, hace que este trabajo sea más ameno. La apertura, hay que hablar también de la apertura que tienen, ¿no? Las escuelas en cuanto a incluir a la familia, a invitar a la familia. Eso es importante. Y claro, porque los resultados van a ser mucho mejor cuando el niño se sienta acompañado, cuando esté acompañado no solamente por la docente, sino que también vea que hay una mamá, un papá, un familiar presente con ellos, acompañándolo. Es súper importante como sociedad, ¿no? Que nos involucremos y que tengamos en cuenta que estas leyes son un derecho. Sí, es importante. Bueno, involucrar a toda la comunidad educativa, por supuesto, y bueno, y esto de tener una escuela abierta para todos. Y que no sea simplemente un eslogan y que bueno, que sea una escuela abierta, porque lo que hace la diversidad o lo que hacen estos diferentes actores, papá, mamá, abuelo, el que quiere siempre, viste, cuando te invitan a un acto y uno se siente contento, feliz, porque está participando en un momento que de su niño, de su pequeño, de su pequeña, y súper significativo, y que no va a volver, porque tu hijo no va a volver a bailar otro día, otra fiesta del Día de la Tradición que vimos el otro día en las escuelas, no va a volver otro día en otro ensayo por una obrita de teatro que hizo. Y que incluso eso los incentiva a los niños a querer participar, ¿no? Y a tener Sí. ganas y a ir predispuesto a la escuela, o si va la mamá o el tío o quien sea a acompañarlo, ellos también se sienten motivados a que puedo lograr más cosas, ¿no? Y a esto que vos decís de creer en tu estudiante, de creer en tu hijo, en tu sobrino, es algo súper importante que debemos como comunidad involucrarnos en la educación para todos los niños. Bien. Bueno, chicas, vamos a ir culminando la nota, se nos ha ido un montón de tiempo y ustedes saben que la televisión es cortito.
Pero bueno, yo no quería dejar de pasar con ustedes que me cuenten la experiencia que están viviendo en el segundo año de profesorado. Bueno, esto de haber trabajado también con la profesora Ángeles Casal, quien por supuesto es licenciada en la educación, quien está formando a ustedes, que el día de mañana van a estar seguramente en el aula y bueno, y haciendo carne de lo que es esto, la docencia, que es muy lindo. La verdad que cuando lleguen, y es así como ustedes dicen, la teoría están ahora con los papeles ustedes, pero cuando vayan al aula ahí van a vivir y van a vivir satisfacciones que van a decir, bueno, todo esto y es lo mejor que te llevas de cada alumno. Lo que siempre nos enseña nuestro profe Angie, Sí. dice, la teoría está bien, pero recuerden de ser siempre humana, y eso qué importante es, ¿no? Sí, eso lo dicen todos. Por ejemplo, yo siempre, ustedes han leído a Adriana Poigros, han leído varios autores también que seguramente remarcan esto del ser docente, pero sobre todo ser humano, empático, bondadoso, porque detrás de una criatura uno no sabe qué mundo, qué historia hay, qué hay de atrás. Entonces el Por alumno... eso siempre también hablamos y concluimos lo mismo, ¿no? De que ver el mundo a través de los ojos de un niño. Sí. Porque ellos están en un mundo muy cambiante, Sí. están en un mundo inmerso en desventaja, hay mucha desigualdad. Y lo que viene a hacer un poco la ley 26.206 es esto, ¿no? A determinar que la educación es un derecho fundamental, pero también que se viene a dar en un contexto intercultural ya, que eso también se viene a ampliar, y a trabajar con todas las leyes que las chicas estuvieron comentando. Entonces es mucho más amplio ahora, y eso tenemos que poder abrazarlo y seguir creciendo, ¿no? Como sociedad, como ciudadano y como docente. Entonces trabajar siempre con la familia, con la escuela. Apostar a eso para tener mejores resultados. Y para tener la educación de calidad, que es la premisa de la ley, ¿no? Que sea que los niños puedan ingresar al sistema educativo, permanecer y egresar y volverse realmente niños críticos, reflexivos, que puedan adquirir capacidades y habilidades para desenvolverse en este mundo muy cambiante. Sí, es importante eso y poder defender esto de nuestra ley de la educación y poder defender sobre todo que todos tienen que acceder, ¿sí? Todo donde vivan, en un lugar rural, urbano, que todos tienen el derecho poder defenderlo y que no se pierda y que no se vaya y cada que vez. no sea solo algo que quede en manos de docentes y de políticos. Que nos involucremos como sociedad más que nada. Sí. Bueno, Cris, ¿vos nos querés ir cerrando ya para terminar? Sí, más que nada recalcar que muchas veces se cuestiona a los docentes por el tema de los paros y hay que ver que estos paros se les descuentan a ellos del sueldo. Sí, totalmente. Entonces los docentes no hacen esta lucha por capricho, sino que la hacen desde la necesidad que ellos tienen, necesidad que tienen para darle a los hijos, claro, a los suyos, a los estudiantes, a una educación digna y de calidad. Bien. Con las condiciones necesarias, ¿no? Sí, porque, como decía mi compañera, se exigen los 190 días de clases, pero no ¿Pero se a qué ve... costo? Claro, ¿A no qué se ve costo? las condiciones en las que los chicos ¿A qué van. costo, Sí, es importante esto de poder, y el docente cuando ustedes hablan esto de crítico, de poder ser reflexivo y eso, también lo tenés que hacer en tus acciones. Hoy si yo voy y doy un discurso, hay que ser crítico, hay que ser reflexivo, hay que ser constructivista, hay que construir, y después hago todo lo contrario, entonces uno tiene que ser firme a las convicciones. Por eso cuando uno elige la docencia, sabe que está formando varios pequeños con esta misión de decir, bueno, yo quiero que mis alumnos sean esto. Y tratar de que en las acciones que nosotros hagamos convencidas de poder dejarlo mejor y de que tus chicos el día de mañana lleguen a un secundario y te recuerden como la seña, ¿no? Sí, que muchas veces uno elige esta profesión, elige estudiar esto por eso, porque tenemos el recuerdo de algún buen maestro en nuestra vida. Entonces siempre se recuerda, ¿no? al maestro ese que nos marcó de alguna manera, que dejó huellas lindas. Además es la profesión que abre las otras profesiones, ¿no? Obvio, ni hablar, es la base de todo. De todos. Bueno, culminando ya esta noche, por supuesto, despedirlas a las chicas. ¿Algo más, chica, me quedó? No, solamente agradecerte, Sí, Gloria, Pablo,
Lucas, por el recibimiento. Nos sentimos muy cómodas. Si bien afuera estábamos muy nerviosas, No pasa hicieron nada, entre que esto casa. que esto sea más leve y que nos sentimos a gusto acá en Cable Canal. Muchas Gracias. gracias. No, y nosotros, bueno, agradecerles que hayan elegido este espacio, por supuesto en nuestro medio de Cable Canal, para que ustedes puedan realizar su proyecto, culminar esta materia, Historia y Política de la Educación. Bueno, son alumnas de segundo año, con la profesora Ángeles Casal, quien es magíster y licenciada en la educación, del Instituto de Formación Docente 809, las 19. chicas... y 819, perdón, 819 de segundo año estuvieron, bueno, con nosotros visitándonos y tratando de contar todo lo que sucede en el sistema educativo, la educación y todas las problemáticas por las que atraviesa nuestra educación, la que pasó y la actual. Vamos a breves publicidades y en minutos seguramente estamos retomando.